quería pedir de una manera personal, si pueden estar orando mucho, si ponen su lista de oración. Es una compañera mía que estuvo en el colegio yo no sé si estaba en el tiempo de que ahora también el nombre de ella es Rebecca Sharp. Es hija de un evangelista y va a tener una cirugía un poco complicada en las siguientes semanas. Así es que nada más lo único que les pido es que la pongan en su lista de oración. Acuérdense de ella, Rebecca Sharp. Gracias por eso, hermanos. Vamos a cantar el himno número 422, Necesito tu presencia, todos puestos de pie. Himno número 422, después de eso vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. Himno número 422, Necesito tu presencia. Bien fuerte, hermanos, son 2 estrofas, es que vamos a cantarla bien, bien fuerte. Cuando en mi senda diaria hay flores al pasar, de ti yo quito mi visión y dejo de orar, mas cuando en el cielo las nubes traen temor, mi ser a ti levanto y escuchas mi clamor. Necesito tu presencia, oh Señor, te necesito. Haya calma o furor, en fortuna o aflicción, tenme siempre en oración. Necesito tu presencia. La segunda. Señor, yo soy tan débil, mas tú mi protección. Sin ti no puedo yo cantar, pues eres mi canción. Y si por mi orgullo pensar solo en mí, enséñame humilde a depender de ti. Necesito tu presencia, oh Señor, te necesito. Haya calma o furor, en fortuna o aflicción, tenme siempre en oración. Necesito tu presencia. Así como estamos puestos de pie, vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. Si van en su Biblia, por favor, Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Ahí está. Primera de Reyes, capítulo 19. En sus Biblias, hermanos. Hoy voy a hacer como usualmente hacen los americanistas cuando pierde la América. Que me informan que las Chivas perdieron. No, ganaron. ¿Ganaron? Le ganaron a la América, están en la final. Las Chivas ganaron. Entonces agarré mala noticia. Entonces, no olvídese lo que acabo de decir. Yo pensé que habían perdido. Iba a decir como, ¿ha visto todos los americanistas cuando pierden América y les preguntas, ¿qué pasó? Siempre la respuesta es, ni lo vi. ¿No le ¿sí o no? Pero hoy pierden las Chivas. Hoy pierden las Chivas. ¿Con quién van? Contra Cruz Azul.
La final. Bueno, un mensaje de ánimo hoy, espero que el hermano López lo agarre, lo va a necesitar en un ratito. A ver, vamos a subirle por favor, Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Qué bendición vamos a ver este grupo, de verdad. A pesar de todo, no, insisto, siempre lo hemos dicho, cuídense, tomen precauciones. De nuevo, yo les recomiendo, si usted no es familia o lo que sea, téngase tal vez de saludar de mano. Unos hermanos vienen, nos damos con el puño, ¿verdad? Como la vieja escuela. Y está bien, ¿no? Cuídense, tenemos el sanitizer ahí, tanto aquí como allá a la entrada. Más tenemos precauciones. Pero qué bendición ver este tremendo grupo. Y estaba pensando ahorita, dije, Señor, si estuviéramos, porque un par de familias, bueno, no, Josué, hermana Gaby no está en su familia, obviamente entendemos que están predicando ahorita en este momento. Hermana Martina no está hoy, hermana Lilia, ¿verdad? Que no ha estado también, los hermanos Oriel, que como sabemos, no lo operaron. Y la hermana Ana, aquí está, ¿no? Sí, ¿ya vieron? Ponle ahí palomita. Pero de verdad, una bendición. Y sabe algunos, es un buen tiempo para compartir también. Ya tal vez no podemos ir casa a casa y entendemos eso por cuestiones, ¿verdad? De salud, lo que sea, pero es un buen tiempo si usted en el trabajo o alguien que usted conoce que se da la oportunidad. Sinceramente hay gente con muchas preguntas en este momento. Hay mucha gente con preguntas y es un tiempo de insistir, de compartir, de orar al Señor y el Señor va a hacer la obra. Amén. Hay que ser fieles, hay que seguir adelante, invitando gente, orando para que el Dios añada a su iglesia los que han de ser salvos. Amén. Tenga eso en mente. Primera de Reyes 19, por favor, ahí en sus Biblias. Primera de Reyes 19 en sus Biblias. Lo tenía aquí, aquí está. Ok. Vamos a ver el versículo 1 al versículo 13. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 13, ahí en sus Biblias. Lo vamos a leer alternadamente hasta llegar al 13. Lo leemos todos juntos. Y así tenemos la lectura de la palabra de Dios. Hermana Susana, también me acuerdo. Hermana Susana, ¿cómo sigue? Pues todavía sigue un poquito. Bueno, nos la saluda cuando habla con ella. Obviamente le extrañamos también a nuestra hermana Susana. Primera Reyes 19, versículo 1 al 13. Como ya dijimos, leeremos alternadamente. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo habían matado a espada a todos los profetas. 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta ver al monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a los profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová.
pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Versículo 13, si me ayudan todos juntos una vez más, dice: Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Vamos a orar, hermanos. Dios Padre Celestial, una vez más venimos a tu presencia. Mi Dios, Señor, te ruego que tú obres en este tiempo, Señor. Gracias por cada hermano o hermana que está aquí presente. Pido que tú trabajes en los corazones como solo tú puedes hacerlo. Ayúdame, Señor, a recordar quién soy, Señor. Nada, Señor, sino es por tu gracia y misericordia. Y en esa gracia y misericordia te ruego que me uses para tu honra y tu gloria, Señor, edificación de tu iglesia. Con tu Espíritu Santo obres en cada corazón y que las palabras, Señor, que salgan de mi boca vengan igualmente, Señor, ungidas con tu poder. Pido esto, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias. Elías, qué tremendo hombre Elías. Hemos visto su historia antes y quiero nomás que veamos el trasfondo de lo que estaba sucediendo aquí. Encontramos a Elías en el capítulo 19, muy diferente al capítulo anterior. De hecho, hay un cambio radical, podemos decirlo de esa manera. Hace un momento, ¿verdad? Unos días tal vez atrás, Elías estaba teniendo una de las mayores victorias de su vida. En los tiempos de Elías había un rey que se llamaba Acab. Y Acab, junto con su esposa Jezabel, trajeron la idolatría a Israel, al pueblo. Y habían entrado los Baales, los que adoraban a ese dios llamado Baal, ¿verdad? Y esa había sido, digamos, la religión o la práctica pagana que predominó en los tiempos de Acab. Era una práctica abominable, hermanos. Era un dios al cual el rey forzando casi o dirigiendo al pueblo a hacerlo, sirviendo a Baal, un dios que pedía a sus seguidores que quemaran a sus hijos. Literalmente hay una estatua donde estaba, ¿verdad?, en representación de Baal con los brazos extendidos, y la gente venía con sus hijos y los colocaba en los brazos de Baal y eran quemados sus hijos en una ofrenda para ese dios pagano. Ese era lo que predominaba. Y obviamente Dios estaba trayendo juicio al pueblo. Había dejado de llover por varios días. Y había sequía, había hambre, había todo lo demás. Hasta un día que Dios le dijo a Elías: ve con Acab y dile que, ¿verdad?, que va a llover. Preséntate delante de él. Pero en ese transcurso, ¿verdad?, empieza ahí un pleito porque se encuentra con Acab y se cruzan con palabras, ¿verdad? Y Elías es cuando le dice: ok, tráete tus profetas y tus siervos de Baal, y yo, ¿verdad?, y yo aquí contra ustedes, y hacemos un altar, y el Dios que derrame fuego, ese sea Dios. Sabemos la historia. Elías ora, el fuego es derramado, el altar es consumido, mientras los de Baal, aunque lo hicieron desde la mañana hasta la tarde, gritando y cortándose, ¿verdad?, no pasó nada, porque entendemos y sabemos que era un Dios falso. Sin embargo, Dios, Jehová, inmediatamente escucha la oración de Elías, derrama el fuego en un hecho asombroso, milagroso y poderoso, demostrándole al pueblo quién es Dios. Y el pueblo clamó: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Inmediatamente Elías le dice al pueblo: ¿saben qué? Tráiganse a los profetas de Baal. Los traen 450 y ahí mismo, ¿verdad?, les corta la cabeza a cada uno de ellos. Ay, déjame hacer este paréntesis, ¿no? Todo eso, que Dios es amor. ¿Cómo Diosito, verdad, va a hacer eso? Dios es amor, pero Dios es justo. Amén. Y Dios es un juez, y Dios es santo, y Dios es celoso. Nos olvidamos de esos atributos de Dios. Queremos el amor de Dios sin la santidad de Dios. Queremos la misericordia de Dios sin la justicia de Dios. Y nos olvidamos de eso. Por eso el mundo nomás se centra en el amor de Dios y reclama a Dios por su amor. Y si de verdad Dios no fuera amor, pobre de nosotros. Amén, cierto. Pobre de este mundo.
Si solamente quitáramos el amor y la misericordia y la gracia de Dios y se ha derramado solamente el juicio, la santidad y la justicia de Dios sobre este planeta y sobre el ser humano, ay del ser humano. Sin embargo, gracias y gloria a Dios por su amor y misericordia. Pero vemos eso. Y Elías estaba teniendo el tiempo de su vida, un avivamiento, el pueblo se había vuelto a Jehová, Elías estaba teniendo poder, y mire, de hecho en el capítulo, justo antes de entrar al capítulo 19, si usted ve ahí, versículo 46 del capítulo 18, un versículo antes del capítulo 19, el versículo 46 dice: y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. Así concluye el capítulo 18. Pero de repente algo sucede. Y en el capítulo 19 encontramos a un Elías muy diferente. Ya no encontramos a ese Elías que se paró delante de Acab y le dijo: tráete a los 450 profetas y hagamos un altar y vamos a ver quién aquí. No, ya no estaba ese Elías fiero, ese Elías firme, ese Elías bravo. No, ya estaba un Elías temeroso. Un Elías, pudiéramos usar la palabra tal vez cobarde, huyendo, temiendo por su vida. En el capítulo anterior encontramos un Elías con plena confianza en Dios. Y en el 19 encontramos un Elías incrédulo. En el capítulo 18 encontramos un Elías enfrentando al rey a 450. Y en el capítulo 19 encontramos a un Elías huyendo de una mujer. En el capítulo 18 encontramos a un Elías que está derramando fuego del cielo, haciendo que literalmente fuego cayera del cielo. Y en el capítulo 19 encontramos a un Elías escondido en una cueva, temeroso por su vida. En el capítulo 18 lo encontramos viviendo un tiempo increíble. En el capítulo 19 lo encontramos deseándose morir. Hay una gran diferencia entre solamente un capítulo. Entendemos que cuando nosotros leemos la Biblia, vamos de un capítulo a otro, pero pasaron días. Pero sin embargo no pasaron tantos días. Y hay un total, como que taja y una franja entre uno y otro, como si estuviéramos hablando de un hombre totalmente diferente. Aquí fiero, con fe, con poder, sin temor, con plena confianza en Dios. Y del otro lado encontramos a otro hombre temeroso, acobardado, escondido y deseando morirse. ¿Qué pasó? Y eso es lo mismo que Dios le pregunta. Por eso en el versículo 9, al final, la pregunta que hace el Señor, le dice a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Dando a entender que Elías no estaba donde él debería de estar. ¿Sabe que lo mismo nos pasa a nosotros? Si somos honestos. Un día estamos, ¿verdad?, metidos en lo que es el cristianismo, leyendo la Biblia, orando con fe, Dios puede, cantando, silbando, alegres, confiando en Dios, con el gozo del Señor que nos lleva, se nos ve en el rostro, ¿verdad? Se ve cómo emanamos ese gozo, esa fe, llegamos a la iglesia, ¿verdad? Con esa expectativa de recibir de Dios algo, venimos a la casa del Señor con ese gozo, con ese ánimo. Hablamos con alguien y se ve, ¿verdad?, lenguaje a veces, nuestra expresión: sí, hermano, pero hay que confiar en Dios, no se preocupe, Dios es bueno, Dios va a hacer, Dios va a obrar, Dios lo va a cuidar. Confía en Dios, cuida a Dios, que nos aleje de Dios. Y pareciera nuestro vocabulario que estamos, no, hombre, ya estamos hechos para toda la vida, somos el súper cristiano. Y ese mismo vocabulario, esa misma proyección o ese mismo cristianismo que solíamos tener, de repente cambia. Ese mismo hermano que te decía: confía en Dios, hermano, ánimo, ya ni a la iglesia quiere venir. Ese mismo hermano que contagiaba con su gozo, se le ve la cara larga, ya ni se quiere uno acercar, porque no, este hermano puras malas noticias. Ese hermano que leía su Biblia, ya se la vive en la tele.
Ese hermano que venía con gozo a la iglesia, a duras penas llega de vez en cuando. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Y nos encontramos en una posición, tal vez no literalmente en una cueva como Elías, pero nos encontramos en una cueva a veces emocionalmente, espiritualmente, donde la pregunta, si Dios nos pudiera hacer a través de cómo se la hizo Elías, sería: ¿qué haces aquí? Es domingo en la mañana. ¿Qué haces aquí en tu casa? Antes, a esta hora leías la Biblia. ¿Qué haces viendo eso en la tele? Antes estabas animado. ¿Qué haces aquí todo desanimado? ¿Qué haces aquí, Elías? Le pregunta el Señor. Y eso es lo que quiero hablar esta tarde. ¿Qué haces aquí? La pregunta otra vez implica que estamos en un lugar en el cual no deberíamos estar. Físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Porque déjenle, puedo decir algo: usted físicamente puede estar aquí sentado en estas bancas el día de hoy en la iglesia, pero espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, usted está en otro lugar. Derrotado, desanimado, en una cueva. El que estemos físicamente en un lugar no significa que ahí estamos. Nuestra mente puede estar por los suelos, nuestro ánimo, nuestro espíritu derrotado completamente. Para Elías, el temor lo llevó a esa cueva. Leímos ahí la palabra de Dios que versículo 2, capítulo 19 dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Hubo temor en Elías, porque la esposa del rey Jezabel, que Elías sabía era más tremenda que Acab, era la que mandaba, era la que controlaba el rey. Y él dijo: esta me va a matar. Y ese temor de esa amenaza lo llevó a esa cueva, lo llevó a esa, no solamente a una cueva, pero lo llevó a ese estado espiritual, emocional, donde leímos también ahí que Elías deseaba morirse, donde ya no quería vivir, ya no veía la razón por la que vivir. Y ¿saben lo que pasó? No solamente fue el temor, hermanos, fue porque sucedió algo que él no esperaba, o más bien las cosas no se dieron como él las esperaba. O sea, pongámonos en el lugar de Elías. Está Elías en el monte, ahí Carmelo, los profetas de Baal claman todo el día, no pasa nada. Elías ahí burlándose de ellos y no sucedió nada. Elías se acerca al altar que él edificó para Jehová, se pone de rodillas, ora, el fuego es derramado y todo el pueblo clama: Jehová es rey, Jehová es rey, Jehová es Dios. Dijo Elías: ya estuvo, ya se arregló. Ya el pueblo entendió, ya vieron, ya reaccionaron, ya comprendieron. Ahora sí van a dejar su mal camino y van a seguir a Jehová. Ahora sí van a dejar de hacer lo que es malo a los ojos de Dios y van a hacer lo correcto. ¡Ay, qué bueno, qué bendición! Dios está obrando, Dios está haciendo. Ahora sí, vienen buenos años adelante, capaz que hasta Acab se arrepiente. Y resulta ser que no fue así. Resulta ser que en vez de que le aplaudieran, le dijeron: te vamos a matar. Resulta ser que en vez de que se humillaran a Dios, la reina más se ensoberbeció, más se endureció y con más coraje le dijo: Elías, hágame así los dioses y no te muerto. Las cosas no salieron tanto como él esperaba que salieran. ¿No le ha pasado así? Estoy leyendo mi Biblia, estoy orando, estoy siendo más fiel que nunca a la iglesia. Empecé a ir los domingos, hasta los jueves empecé a ir al servicio y estoy sirviendo, estoy hasta pensando en meterme el coro y de repente ¡pum! Nos llega una noticia. Sí es. Nos despiden del trabajo. Se enferma un hijo. Salen las... Porque, Señor, pero yo esperaba. Estoy leyendo, estoy orando, estoy sirviéndote. ¿Por qué permites eso? ¿Por qué dejas que esto pase? No debería
debería ser al revés, Señor, que ahora que estoy más metido en las cosas tuyas, mejor me debería de ir y parece que me va peor. Parece que está al revés esto, Señor. Entonces, Señor, no lo siento, pero en vez de animarme a seguir adelante, esto de verdad me lleva a una posición de desánimo, de frustración. Ya ni quiero leer la Biblia, ya ni quiero orar, valdrá la pena ir a la iglesia, y ese vocabulario corre por nuestra mente. Cierto. Porque hay cosas que suceden en la vida que no son tanto como las esperábamos que sucedieran, porque esperamos que cuando yo leo la Biblia y soy fiel leyendo, que me vaya bien. Elías no sucedió las cosas tal cual él esperaba que sucediese. No tuvo el resultado que él quería, tal vez. Y la pregunta es, a nosotros, ¿qué nos va a llevar a esa cueva? ¿Qué nos va a llevar a ese lugar? ¿Qué va a tomar para que usted y yo lleguemos a ese lugar, tal vez en cuestiones emocionales o tal vez hasta literalmente hablando, una posición donde no queremos saber nada? Ya mejor me debería de morir. Ya mejor, ya esto no tiene solución. Ya no vale la pena. Queridos hermanos, déjenme decirle algo, una realidad. Que van a suceder situaciones en nuestras vidas así. No tenemos asegurados una vida perfecta en el sentido donde todo sale de acuerdo como usted y yo lo planeamos. Nos encontramos con problemas, nos encontramos con malas noticias, nos encontramos con enfermedades. Ayer sábado estábamos regocijándonos en la casa porque Moisés ya, ¿verdad?, estaba saliendo del doctor, y creo que, no sé si fue ayer sí fue ayer, ¿no?, cuando Ethan te dijo de su dolor. Y después viene mi esposa y me dice, oye, Ethan como que me dijo que le dolía la cabeza, que le dio de repente un punzón aquí atrás. Y uno como papá, pues luego dice, ay, Señor. Yo sé que a lo mejor no estoy tratando de hacer algo que se vea más grande de lo que es, pero uno como padre se preocupa. Y yo ahí en ese momento estaba haciendo otra cosa, lavando los dientes. Mientras me lavaba los dientes le dije, Señor, por favor, cuida a este niño. Cuida a este niño, que no sea lo que sigue, porque sabe algo va a seguir. Le pido a Dios que no sea eso. No sea nada con enfermedad o salud con mis hijos, pero es Dios. Pero algo va a seguir. Un problema en el trabajo, un problema con los hijos, algo más, económicamente, una noticia que de repente te sale de que ni te la esperabas. Quiero que usted y yo seamos realistas en esto, hermanos. Que entendamos, no vivamos en este mundo de fantasía donde, porque somos cristianos, Dios nos envuelve en una burbuja. Bueno, ahorita voy a hablar un poquito acerca de esto, pero no estoy tampoco siendo, y usted dirá, pastor, entonces no vale la pena esto del cristianismo, si como quiera tenemos problemas. No, por el momento no se me adelante. Simplemente quiero que primero vamos paso a paso. Realice, número uno, que vamos a enfrentar problemas, hermano. Amén, cierto. Vamos a enfrentar con desánimos. Vamos a enfrentar con situaciones así donde nuestra fe, nuestro cristianismo va a tambalear. Donde nos vamos a preguntar, ya no sé si vale la pena ir a la iglesia. Tanto que he ido y mira. Tanto que he leído y mira. Elías estaba ahí. Pero quiero rápidamente ir por tres cosas que Dios hizo. No Elías, pero Dios hizo con Elías. En ese tiempo donde Elías estaba en la cueva. Primero que quiero que usted vea y entienda es que Dios cuida y busca a Elías. Mire el versículo 4, por favor, en sus Biblias. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías?
¿Sí nota cómo no es tanto Elías, pero es Dios el que busca y cuida de Elías? La palabra de Dios nos dice claramente, Elías se dejó, se tiró. Como decimos a veces la expresión, ¿verdad? Que decimos, se tiró al mundo. Se dejó morir, se tiró. Dijo, ya no quiero vivir, ya mejor me muriera. Y se tiró y se quedó dormido ahí. Y Dios en su misericordia y en su gracia va y busca a Elías. Amén. Y cuida. Aún en ese tiempo donde Elías estaba sin fe, estaba desanimado, estaba deprimido, aún en ese tiempo donde Elías no estaba buscando a Dios y no estaba en su momento más fuerte de cristianismo, aún en ese tiempo de debilidad de Elías, donde muchos de nosotros como cristianos lo hubiéramos juzgado. Ay, no que muy Elías, no que muy cristiano, no que mucha fe, no que muy poderoso en las obras de Dios. Ay, mírate cómo anda, ya ni te quieres morir, ya ni a la iglesia estás viniendo. Y así somos. Despreciamos al caído, despreciamos al desanimado, despreciamos, ay, el hermano, qué pecador, no ha venido a la iglesia. Y eso que cantaba en el coro, y eso que hasta recogía la ofrenda, y eso que enseñaba una clase, y míralo ahora dónde anda. Ay, qué pecador, qué vil. Gloria a Dios que no somos Dios. Ah, es cierto. Ya. Porque Dios, cuando ve a Elías en esa condición, Dios lo busca. Ya. Lo busca y lo cuida. Le dice, Elías, ¿sabes qué? Le manda un ángel con una torta. Le dice, levántate y come porque quiero que camines un poco más. Vas a caminar, te resta largo camino, Elías. Así que levántate, come, agarra fuerzas. Porque hay que echarle ganas, Elías. Y Dios en su misericordia busca, hermanos. Y somos recordados en la palabra de Dios. No vamos a ir ahí. Pero ¿se acuerda la parábola de la oveja perdida? Cuando dice la escritura que el buen pastor tiene 100 ovejas y una oveja se le pierde, se le descarría, dice la Biblia, deja las 99 y va a buscar a esa una oveja que perdió. En nuestra mente decimos, pues ya una no es nada, una no es ninguna, ¿verdad? 99 aquí como quiera tengo muchas y con esta las hago. No, el buen pastor dice, yo no quiero que ninguna se pierda. Amén, cierto. Y quiero que usted entienda algo, hermanos, que el deseo de Dios no es que usted y yo nos perdamos en la vanidad de esta vida, en el quebranto de esta vida, en el dolor de esta vida. No, Él es el buen pastor que busca esa oveja perdida. Lo vemos en el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo, por su dureza de su corazón, decide abandonar a su padre, decide dejar la casa de su padre y malgastar su vida en los bienes pasajeros. Así somos muchos de nosotros. Si somos honestos, nos metemos en grandes problemas por decisiones propias de abandonar a nuestro Padre Celestial y dejar vivir una vida en los bienes pasajeros. Ay, no he ido a la iglesia, es que sí, no tengo tiempo. Es que llevo a la niña al fútbol. Es que llevo al niño al béisbol. Es que a esa hora ando un poco cansado, pastor. Es mi único día libre el domingo. Es mi único día de descanso el domingo. Por eso yo pienso que hay que pasar tiempo con la familia el domingo. Y dejamos a un lado a Dios. Y nos metemos en grandes problemas. Amén, cierto. Pero gloria a Dios, que Él es como ese padre, el hijo pródigo. Que cuando el hijo por fin reacciona y dice, voy a decir a mi padre que voy a ser como uno de los jornaleros, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice la palabra de Dios que cuando él apenas todavía venía en el camino, que el padre lo vio de lejos. Pudiéramos analizar esa historia, pero eso nos dice que el padre estaba a la expectativa del regreso de su hijo. No perdió la fe que ese hijo regresara. No perdió la esperanza. Y cuando lo ve venir a lo lejos, dice la Biblia que el padre, no el hijo, el padre corre a él. Lo abraza, lo besa y le dice, hijo, bienvenido a casa. Le pone un anillo, le pone ropa, le pone calzado, hace una gran fiesta, se goza porque aquel hijo que había muerto hoy ha regresado. Yeah. Lo vemos con Pedro en la pesca. ¿Te acuerdas cuando crucificaron a Cristo? Y Pedro dijo, pues ya estuvo, ya lo mataron, ya lo crucificaron, ya lo enterraron, pues ya. Dijo Pedro, pues
Pues de regreso a lo que hacíamos antes, a pescar. Y se va Pedro a pescar. Y va otros discípulos lo siguen. Porque cuando dejamos los caminos de Dios no nos vamos solos. Nos traemos a alguien más. Los que somos padres nos traemos a nuestros hijos. Pues yo no voy a esa iglesia, jamás puedo poner bien esa iglesia, ya no voy. ¿Y usted cree que usted está castigando al pastor o está castigando a la iglesia? Cuando a quien está castigando en realidad es a usted y a sus hijos. Amén. Porque los está sacando. Yo siempre lo he dicho, hermanos, pobres niños. Vamos a la iglesia y me dicen, luego me dicen, no, sí, cada rato me dicen que quieren ir, pero no hemos podido. Yo digo, qué ingrato, mejor no dijeras nada. Porque me estás confesando que por tu culpa ese niño que tiene el deseo de aprender cosas de Dios no ha podido ir porque tú no tienes suficiente carácter para llevarlo a la iglesia. Ahí está conmigo. Pero Dios, cuando Pedro se fue, se regresó, fue a pescar, ¿quién lo fue a buscar? El Señor Jesús. Amén, cierto. El Señor va a esa orilla, en ese lago, y le busca al Pedro. Es cuando encontramos ese famoso diálogo cuando le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Lo encontramos con David y Natán, cuando David había pecado y había cometido adulterio con Betsabé. Y mientras él pensaba que había arreglado todo para ocultar su pecado, Dios sabía. Y Dios, en su misericordia, escuchen lo que voy a decir, en su misericordia manda a Natán para que exhorte, reprenda al rey David. Porque Dios nos busca, hermanos. Amén. Cuando estamos debilitados, cuando estamos desanimados. Y le voy a dar la prueba que Dios lo busque. Usted dirá: pastor, pues yo no he escuchado ninguna voz de Dios. Pero es que, no, otra vez, mira, esa es la importancia que yo les he dicho, que Dios a veces nos quiere usar y ni cuenta nos damos. Cierto. Ese mensajito, hermano, lo extrañamos, no lo hemos visto. ¿Sabe lo que es? Usted que recibe ese mensaje, es Dios buscándote. Es Dios buscándote. Es Dios tratando de decir: ¡hey! Aquí estoy todavía. No te he abandonado. No te he dejado. Te estoy buscando. Ese toquido, ¿verdad? Que a veces a lo mejor a algunos les cae gordo. Porque no han venido a la iglesia por un cuánto tiempo. Ay, viene otra vez el hermano. Ay, qué pena. Ay, viene otra vez. Ay, ahora qué le voy a decir porque no ha ido. Y estamos renuentes y pensamos, escuche bien esto, pensamos que es el hermano. Pero ¿sabes quién es? Es Dios buscándote. Amén, cierto. Ya. Porque Dios a veces hasta tiene que usar ángeles no tan placenteros. Y me incluyo porque voy a correr muchas veces, ¿verdad? Para buscarnos a cada uno de nosotros. ¿Sabes lo que es cuando estás físicamente aquí, pero tu corazón ya está frío con Dios y no quieres nada con Dios y tu oído ya se ha cerrado para la palabra de Dios y Dios te habla? Y una predicación que es directamente, casi describe lo que estás pasando. ¿Sabes lo que es? Es Dios buscándote. Amén, cierto. Porque Dios no te ha dejado. Ya. Es Dios buscándote, cuidándote. Cuando estás mal con Dios, dices: pues ando mal y como quiera, mira, aquí sigo en la chamba. ¿Sabes lo que es? Es Dios que aún en su misericordia, aunque estás mal, estás lejos, Dios te está cuidando. Amén, cierto. Amén. Dios busca y cuida a Elías. No abusemos de la gracia y la misericordia de Dios. No abuse, hermanos. Cuando Dios le busca, cuando Dios le habla, no menosprecia. Tenemos que ver más allá, porque no, es verdad, yo lo dije, pero lo puedo decir como broma. Pero si leemos después en el Nuevo Testamento, el apóstol una vez en un pasaje describe, y lo voy a parafrasear, dice: algunos sin darse cuenta han hospedado a ángeles en su casa. La palabra ángel es siervo del Altísimo. ¿Y sabe algo, hermanos? Dios nos puede usar a cada uno de nosotros. Para algún hermano que a lo mejor está lejos, a lo mejor está desanimado, a lo mejor está derrumbado espiritualmente, moralmente, emocionalmente, Dios nos quiere usar. Hermano, le amamos, le extrañamos. Cuando nos visita, cuando viene a la iglesia, hermano, le hemos extrañado, estamos orando por usted. Pero ¿saben lo que hacemos muchos cristianos? Nos convertimos en vez de ángeles en fariseos. Ya, cierto. Mira cómo anda vestida. Mira, hermano, eso es una, ¿qué es lo que lleva en la mano? ¡Ay! No nos persinamos, ¿no? Pero casi. Porque actuamos como fariseos. A ver, cierto.
Ahí está conmigo. Y Dios no es así. Al contrario, hermanos, a Dios le quebranta el corazón cuando un cristiano, cuando un hijo suyo está en esta posición. ¿A poco usted cuando los papás somos diferentes, amén? Los hombres son un poco diferentes. Pero las hermanas, cuando un niño se cae, ¿qué? ¡Ah, se cayó mi hijo! Yo de mi esposa se cayó y digo, está bien. Ya se levantó, ya está bien. No, pero se raspó. Ya, la verdad. Porque son mamás diferentes. No, Dios es nuestro Padre Celestial, pero es un Padre perfecto. No hay amor que se compare al amor de Dios, ni siquiera el amor de madre. Y cada que ve un hijo caído, derrumbado, derrotado, en vez de alegrarse y juzgar, a Dios le quebranta el corazón. Y Dios busca a Elías. Dios cuida de Elías. No abusemos, hermanos. No abusemos de la gracia y misericordia de Dios. Número 2, rápidamente, no solamente que Dios cuida y busca a Elías, pero Dios le recuerda su grandeza a Elías. Mire versículo 9 al 13, dice la palabra de Dios así. Versículo 9 dice, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, escuche bien esto, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sabe lo que estaba haciendo Dios aquí? Él estaba recordándole a Elías su grandeza, su poder. No hay orgullo en Dios. Dios no es vanidoso y orgulloso como nosotros, ¿verdad? Y cuando Dios demuestra aquí, en los pasajes que leímos, su poder con ese potente viento, con ese gran terremoto, con ese fuego, ¿verdad? Cuando Dios se manifiesta de esa manera, no era tanto para impresionar a Elías, era para recordarle a Elías quién él era. Elías, acuérdate. Y viene con un gran viento fuerte, dice la palabra de Dios. Miremos qué tremendo. Mira cómo dice, y ponte en el monte delante, y aquí Jehová que pasaba, y un gran poderoso viento, escuche esto, que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Qué increíble escena. Dios se manifiesta como, no sé si llamarlo un huracán, un torbellino, pero quebraba los montes y partía las peñas, dice la palabra de Dios. ¿Sabe lo que Dios estaba haciendo? Estaba diciendo, Elías, yo sigo siendo Dios. Sigo siendo el mismo poderoso, el mismo grande, el mismo Dios de maravillas, aquel que derramó fuego en ese monte, donde consumió ese altar y viste mi gloria. Elías, sigo siendo el mismo. Y queridos hermanos, cuando estamos en esa posición de la cueva y todos menesterosos y todos con dudas y deprimidos, hermanos, queridos hermanos, Dios sigue siendo Dios. Dios no ha cambiado. El problema no es el tamaño o la magnitud de nuestra preocupación o el problema que nos agobia. El problema es que olvidamos quién Él es. Amén. Ese es el problema. Amén. Cualquier problema que tengamos, cualquier situación en nuestra vida que nos haga tambalear de nuestra fe, que nos haga dudar de Dios, que nos haga perder la visión de quién Él es, no es tanto el tamaño de ese problema. Es más bien que hemos perdido la vista del Dios que tenemos. En la cueva perdemos la visión. En la cueva vemos al gigante, pero no vemos a Dios que puede derrotar los gigantes. Cierto. En la cueva vemos la grandeza y la potencia y el furor del mar, pero no vemos ese Dios que puede partir ese mar en la mitad y hacer que caminemos en seco.
En la cueva vemos los leones rugientes, hambrientos. Pero no vemos a ese Dios que puede tapar la boca de esos leones. En la cueva vemos el horno de fuego ardiendo hasta más no poder. Pero no vemos a ese Dios que puede ayudarnos a caminar dentro del fuego. En la cueva vemos una tumba que representa muerte y pérdida de esperanza. Pero no vemos a ese Dios que tiene el dominio y el poder para dar su vida y ponerla otra vez. ¿Ven? Nuestro problema se agranda cuando olvidamos la grandeza de nuestro Dios. David no derrotó al gigante. Dios derrotó al gigante. Daniel no le tapó la boca a los leones. Dios le cerró la boca a los leones. Sadrach, Mesach y Abednego eran hombres como usted y como yo. Eran hombres comunes, sin ningún poder absoluto en su ser. Fue Dios el que les ayudó a caminar en el fuego. Fue Dios el que partió. No, ¿usted cree que Moisés, no, un tartamudo, vamos a pensar en esto, un hombre mayor, tartamudo, con problemas de, ¿cómo se llama? Oratoria, ¿verdad? Dijo, yo voy con Faraón, pero que hable alguien más. Como cuando dicen algunos, ¿verdad? Yo voy a visitar, pero mándame con alguien que sepa. Yo no voy a hablar. Así era Moisés. ¿Usted cree que Moisés tenía algún poder en su ser, verdad? Algo inexplicable dentro de Moisés, que podía él con una pequeña vara, ¿verdad? Una vara, hermano. Una vara que encontró por ahí. ¿Usted cree que Moisés era suficiente poderoso para hacerle así al mar y hacer que se parta la mitad? Vamos a empezar en este momento. ¿Quién ha visto el mar en persona? Las olas, el furor del mar. En México una vez fuimos, hace años era un niño y yo, fuimos unos tíos y nos llevaron a un mar que alguien le recomendó a mi tía. Y cuando llegamos decía, no nada, mar abierto. No, hombre, estaba horrible ese mar. Las olas fuertes, bravas. Había palapas, había todo para que gente supiera. No había absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque la fuerza del mar es incontrolable. Sin embargo, tenemos un tartamudo, ya mayor, con una vara que se para delante del mar y lo coloca en la orilla. Y algo sucedió donde ese mar no solamente dejó de ondear, de la braveza paró, sino que se partió, como que huyó. ¿Sabe quién fue? Fue Dios. Y Dios le estaba recordando a Elías a través de ese viento fuerte, a través de ese terremoto, a través de todo eso, demostración de su poder. Le estaba recordando a Elías, tú estás en una posición donde te quieres morir, donde ya no puedes, donde crees que es imposible, donde crees que este problema no tiene solución. Pero déjame recordarte algo, Elías. Yo sigo siendo Dios. Yo sigo siendo Dios. Tu problema no es nuevo para mí, Elías. Yo sigo siendo Dios. Ay, pastor, este dolor que... Yo ya he sanado gente con ese dolor. Yo sigo siendo Dios. Ay, que el COVID, no sé, que todo... Y de esta época hemos surgido muchos, y me incluyo, hemos surgido muchos con nuestras propias teorías, ¿verdad? Conspirativas de todo eso. Que el COVID lo crearon los chinos en un laboratorio, que lo soltaron, que ya tienen la vacuna, pero no la sueltan todavía porque es puro negocio, ¿verdad? Y no estoy diciendo que son mis teorías, estoy diciendo que he escuchado esas teorías. Pero ¿saben? Alguien que tiene el control absoluto de todo esto, que sabe de dónde viene exactamente esto y que sabe exactamente cuándo va a parar. Dios. Amén. Él sigue siendo Dios. En el 2020, con los riots, los lootings, los COVID-19, los virus, lo que venga más adelante, porque quién sabe qué nos va a venir el próximo mes, Él sigue siendo Dios. Amén. Y Él estaba diciendo, Elías, yo sigo siendo Dios. El mismo que derramó el fuego, sigo aquí, Elías. El mismo que consumió el altar, aquí sigo, Elías. Amén. Y ¿sabe lo que me da risa a mí cuando leo este pasaje? Que
Primero, si leemos ahí, el versículo 9 le dice, ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino la palabra de Jehová, el cual le dijo, le dice, primero Dios le pregunta la primera vez, le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le da su argumento, ¿verdad? No, pues es que mira, Señor, que tengo un celo por tu casa, porque así somos, ¿verdad? Así somos para cuando estamos mal, cuando estamos mal y alejados de Dios, sabemos cómo hacerle para hacernos ver bien. Hermano, no lo he visto en la iglesia. Ay, pastor, usted no sabe cuánto extraño la iglesia. Me duele el no ir, no sé cómo expresarlo, siento un dolor cada que no voy, pero así le dijo Elías. Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías le dice, Señor, si vieras que tengo un celo por tu casa. Nomás que dígate que me quieren matar. Y así empezó Elías su discurso. Y le dice, tengo un celo vivo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Nota aquí, hermanos, no sé el tema, pero es interesante ver que cuando andamos mal, todos los demás tienen la culpa, ¿no? Menos yo. Elías luego empezó a apuntar, porque los hijos de Israel, ellos han dejado tu pacto, ellos han derribado tus altares y ellos han matado a espada a tus profetas. Yo soy el único que está haciendo las cosas bien, solo yo he quedado, le dice Elías. Y luego termina concluyendo, dice, y me buscan para quitarme la vida. Y después Dios lo saca y le dice, ve la presencia de Jehová, y Dios manda ese viento, manda ese terremoto y ese silbo apacible, demostrándole, recordándole quién era Dios. Y si nota lo que me da risa después, inmediatamente después de eso, Dios le pregunta, ¿me decías, Elías? ¿Qué decías? ¿Qué haces aquí? ¿Cuál es tu problema? Ahí está aquí. Yo creo que la segunda vez cuando Elías contesta, ya no contesta como contestó la primera vez. Es como si tuviéramos a alguien aquí que dijera, te veo medio agüitado, ¿qué te pasa? No, es que si supieras, no he pagado la luz y la verdad no sé cómo lo voy a hacer y no sé cómo me lo voy a sacar de esto. Y mientras está hablando, ¿verdad? Llega el hermano Santiago y saca la paca de billetes. Empieza a contar. Y después de que termina, voltea a ver al hermano Santiago con su paca y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que ocupabas? Ya va a ser un poco diferente, ¿no? Porque estás viendo la solución. Ahí está aquí. Es lo que hizo Dios con Elías. No sacó una paca de dinero, pero sacó una paca de poder. Le dice, Elías, ¿qué es aquí? Oh, es que pastor, es que ando muy deprimido, porque mira esto y esto, y aparte me quieren dar cuello, y luego Dios manda un torbellino, un potente viento que parte piedra, que parte montaña, que parte monte, un terremoto para acabarla de amolar, y Dios después le dice, ¿qué me decías, Elías? ¿Cuál es tu problema? Disculpe la expresión, pero yo creo que a Dios a lo mejor se le dijo, una vieja te quiere matar. ¿Ese es tu problema? ¿Te quiere matar esa doña de acá? ¿Qué haces aquí, Elías? Yo creo que Elías ya dijo, híjole, no, pues ya. No, pues como te decía, Dios, ahí está aquí, hermanos. Porque cuando recordamos quién es Dios, es que el problemón grandote ya no es tan grande. Porque para empezar nunca fue grande. Pastor, sí, para mí es grande. Ese es el problema, que para ti y para mí sí son grandes. Pero es que no estamos llamados nosotros a enfrentar esos problemas que no podemos. Porque para eso tenemos un Padre Celestial. Ahí está conmigo. Dios busca a Elías, Dios cuida de Elías, y Dios le recuerda a Elías su grandeza. Le recuerda y le dice, Elías, yo soy Dios, sigo siendo Dios. Número 3. No solamente eso, hermanos, pero después de eso, Dios restaura a Elías. Una vez que Dios busca a Elías y Dios le recuerda a Elías quién es Dios, Dios restaura a Elías para su voluntad. Mire lo que dice ahí el versículo 15. Ahí mismo en el pasaje dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, a Eliseo lo matará.
Y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. De nuevo vemos a Dios no desechando, sino que trabaja en Elías, pues él anhela seguir usándolo. Quiero que note algo. Pudiera haber dicho Dios, no, ya se rabito, ya está deprimido, desanimado, ya, sabes que quédate en tu cueva. A ver, mira, ahí al final dice versículo 18, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas. Es decir que potencialmente hablando, Dios tenía 7,000 de dónde escoger para hacer el trabajo que Elías ya no quería hacer, porque andaba agüitado, porque andaba deprimido, porque andaba desanimado, porque andaba temeroso. Pero Dios, en vez de hacer un lado a Elías, lo busca, lo cuida, le recuerda quién es Dios y lo restaura. Le dice, ok, Elías, ya te recordaste quién soy yo. Ese problema que tú tienes, acuérdate, no veas el problema, veme a mí. Veme a mí. Como cuando estamos con los hijos, ¿verdad? Look at me, veme a mí. No voltees para lado, veme a mí. Y los niños ahí, cuando tienen una cortada especialmente, ¿verdad? Están queriendo ver y más lloran. Ven sangre y lloran, ven una cortada y lloran, ¿verdad? No la veas, veme a mí, voltea a ver a mí. Y uno por abajo con el alcohol, ¿verdad? Porque nuestra visión afecta, ¿sí o no? Una cortada se puede ver muy escandalosa. Y a lo mejor es una pequeña cortadilla, nomás que nos cortamos un área muy sangrona. Como alguna gente. Pero nuestra visión afecta cómo enfrentamos las cosas, ¿sí o no? Y cuando nuestra visión está fijada en Dios, nuestro problema ya no se ve tan grande como pensábamos que era. Y cuando Elías entendió eso, Dios entonces le dice, ok, Elías, vamos a echarle ganas, vamos a trabajar, vamos a seguir adelante. Quiero que note esto, lo que dice aquí, versículo 15 dice, y le dijo Jehová, vuélvete, ¿por dónde? Versículo 15, ¿están ahí o no? Vuélvete, ¿por dónde? Por tu camino. Elías, te desviaste un rato, te agüitaste un rato, te deprimiste un rato, andabas por los suelos un rato, pero Elías, aquí estoy, sigo siendo Dios, te he cuidado, no te he desechado, Elías, aquí he estado contigo, aun cuando tú andabas por los suelos espiritualmente, aun cuando ni siquiera querías saber de mí ya más, ya te querías morir, pero aquí estoy, Elías. Ahora recuerda quién soy yo y vuelve por tu camino, por donde andabas, por la voluntad en la cual yo te tenía caminando, por ese camino que yo había trazado específicamente para ti, Elías. Vuélvete a ese camino, vuelve otra vez. Lo restaura, hermanos. Y le da una misión. Y ahí me empieza a hablar de ungir un rey, de llamar a Eliseo como su sustituto, profeta en lugar tuyo, de a Jehú como un a poner un sacerdote. Llama a hacer varias diferentes tareas. Le dice, en pocas palabras, Dios le dice, Elías, todavía no terminamos. Ya te agarraste un break, pero no te voy a soltar, Elías, porque quiero que termines tu camino. Qué bendiciones, Dios, que tenemos. Amén, cierto. Pastor, yo sé que no he venido, pero ya estoy viniendo y ya me estoy alienando, pastor, y yo no sé si pudiera regresar al codo. Claro que sí, ¿no? De verdad. Pero yo pensé que ya no íbamos a servir para nada. No, Dios no desecha. Dios no desecha al caído. Dios no desecha al desanimado. Dios no desecha al desalentado. Ahorita voy a hablar de eso en un momento. Pero qué bendición es ver cómo Dios restaura. Porque al final del día eso es lo que Él quiere hacer. Quiere restaurarle a usted.
Perdió el gozo, Dios quiere restaurar su gozo. Perdió el ánimo, Dios quiere restaurar su ánimo. Perdió la fe, Dios quiere restaurar su fe. Perdió las ganas de la iglesia, Dios quiere restaurar esas ganas de estar en la casa de Dios. Qué bendición que Dios no desecha, hermanos. Y encontramos versículo tras versículo donde Dios nos recuerda de su amor, de su gracia. Me recuerdo aquel salmo donde dice la palabra de Dios que Dios tiene misericordia de nosotros porque Él se acuerda de nuestra condición, que somos polvo. A veces nos creemos tanto, ¿no, hermano? Ay, mírame a mí, lo que me... ¿Sabe lo que somos? Somos polvo. Cuando te mueras, ¿qué vas a salir? Oro en polvo, no. Pura tierra, puro polvo, nada. Eso es lo que somos, nada. Comida de gusanos en conservación. No somos nada, hermanos. Y Dios lo sabe. Y por eso tiene misericordia de nosotros. Él sabe que lidiamos con un cuerpo emocional, con una mente traicionera, con un corazón perverso. Y cuando hablamos de perverso, pero no hablamos de cosas, teniendo cosas pervertidas. No estamos hablando de un corazón perverso que nos engaña, que nos desanima, que nos desalienta, que nos hace caer en depresiones, que nos hace caer en desánimos, en temores. Dios sabe eso, hermanos. Ahí está aquí. Por eso Dios, cuando estamos en esa cueva, espiritualmente, emocionalmente, literalmente, Dios nos busca, Dios nos cuida. Dios nos trata de recordar quién es Él. Esta predicación, ¿sabe lo que es? Dios tratando de recordarle a muchos de nosotros quién es Él. Que Él es Dios, que Él puede, que tu problema Dios se lo puede aventar como si nada, que Él tiene la potestad, que no hay nada imposible para Él, que Él puede sanarte, que Él puede curarte, que Él puede levantarte, que Él puede ayudarte, que Él puede proveer. Ay, pastor, me corrieron del trabajo y ahora ¿cómo le vamos a hacer? Él sigue siendo Dios, el proveedor, el que da el maná. Lea su Biblia, lea las historias. En tiempos de adversidad y tiempos difíciles, Dios seguía siendo Dios. Es más, Él era más Dios que nunca. Cierto. Ahí está aquí. Fue en esos tiempos cuando la gente vio el poder de Dios. Estamos en un año donde podemos ver el poder de Dios. ¿Está usted desanimado, desalentado, deprimido, sin gozo? Dios le quiere restaurar eso en el 2020, hermanos. Dios lo quiere levantar, Dios lo quiere ayudar. Dios quiere que usted vuelva por el camino. Ay, también que íbamos el diciembre, no hombre, hasta nos echamos una pachanga ahí. Y nomás entre el año, ¿quién le iba a esperar? Bueno, a lo mejor usted perdió el gozo porque perdió un trabajo, perdió economía o perdió algo. Pero ¿sabe algo? Dios sigue siendo Dios en el 2020. Cierto. Y el gozo del Señor todavía nos sigue fortaleciendo en el 2020. Y el amor de Dios sigue estando presente en este año. No sea renuente a un Dios que le ama, que le está buscando, que le está diciendo, hey, regresa, aquí estoy. No sea ciego de ver un Dios que le sigue diciendo, hey, yo me puedo encargar, yo soy poderoso, yo sigo siendo Dios. Y no rechace la invitación a un Dios que lo quiere restaurar al camino que Él tiene para usted. Cierto. Todo eso es posible, pues a pesar de estar en una posición donde no debería, Elías no se endureció. Escuche bien eso. Elías no se endureció y escuchó a Dios, el cual lo dirige al mejor lugar cuando estamos en esa cueva. ¿Sabe de dónde viene la restauración al camino? Cuando usted está y yo estamos en esta posición como Elías, y Dios nos está tratando de cuidar y de recordarnos quién Él es. ¿Sabe cuál es el mejor lugar donde podemos estar? Mire versículo 11. Ya voy a terminar, hermanos. Versículo 11. Dice, Él le dijo, ¿está ahí? Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte
¿Qué dice? Delante de Jehová. Ponte delante de Jehová. Elías, ¿estás desanimado al punto que te quieres morir? Te voy a llevar a un lugar porque quiero restaurarte, porque quiero cuidarte, porque quiero demostrarte quién yo soy. Ven, Elías, quiero que te pongas en el monte, en la presencia de Jehová. ¿Sabe qué es lo mejor? Lo que usted y yo tenemos que recordar cuando estamos en esa posición. Cuando nos queremos, ya no queremos nada con Dios, cuando ya no queremos nada con la iglesia, cuando estoy desanimado, desalentado, ya no hay solución, no se puede, hasta aquí llegué, ya estuvo, no hay manera, pastor, no hay manera. ¿Sabe dónde es el mejor lugar donde ustedes debemos estar? Tenemos que levantarnos de esa, simbólicamente hablando, de esa cueva de depresión, de esa cueva de desaliento, de esa cueva de desánimo, y a lo mejor no instantáneamente, pero nos tenemos que colocar delante de la presencia de Dios. Señor, no entiendo qué está pasando, no veo cómo, no sé cómo lo vas a hacer, no sé cómo se va a solucionar esto, es imposible, Señor. Pero voy a leer y te pido que me hables. Señor, me siento como no hacerlo, no tengo ganas, no tengo ánimo, no tengo, Señor, no veo razón por qué hacerlo. Pero aquí estoy, Señor. Te puedo hablar un ratito. Puedo platicar contigo un rato. Puedo quejarme contigo un rato. Señor, no, voy sin una onza de ganas. Voy por ir. Pero ya que estoy, Señor, háblame. Dame algo, aunque sea, Señor. Y venimos a la iglesia. Y nos sentamos en la banca. Y a lo mejor no con ánimo, con ganas y con gozo, pero aunque sea, me pongo delante de Jehová. Ahí está ahí. Amén. Porque es ahí donde Dios va a trabajar. Y es ahí donde va a ser la diferencia de aquellos que salen de la cueva y aquellos que se mueren ahí. Porque hay gente que se muere en esa cueva. Se mueren deprimidos, desanimados, desalentados, miserables, amargados, porque nunca escucharon, nunca se dieron cuando Dios los trató de buscar. Nunca se pusieron en esa posición donde Dios les podía recordar quién Él era. Nunca se pusieron en la presencia de Dios donde Dios los podía restaurar. Decidieron quedarse en la cueva. Yo a mis hijos les digo, ya no tengas ese pity party, ya no tengas esa fiesta de lástima. Ya estuvo, órale. Porque así son, ¿no? Pobrecito de mí. Nobody loves me. You love my brother more than me. Todos los hermanos chancajistas, ¿no? Amas a mi hermano más que a mí. Es que a él sí. A mí nunca me escucha. No, ya estuvo. Son fiestas de lástimas que nos gusta hacer a los seres humanos. Ay, es que Dios a mí no sé por qué no me habla. No sé por qué no me bendice. Porque estás en la cueva. Ponte en la presencia de Jehová. Escúchalo cuando te está hablando. Está diciendo, hey, ven, te quiero amar, te quiero bendecir. Ven, ponte en mi presencia. Queridos hermanos, rápidamente, déjenme le muestro lo que hace Dios en su presencia. No vaya ahí, yo lo voy a leer. Si quiere apuntarlo, está bien. El Salmo 119 por el tiempo, yo lo voy a leer rápidamente. Salmo 100, voy a leer varios versículos, hermano. Salmo 119, mire versículo 7, dice así la palabra de Dios. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Mire versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Versículo 18 dice la palabra de Dios así: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Versículo 34 dice: dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vea la vanidad. Avívame en tu camino.
Avívame en tu camino. Es decir, Dios en su camino es donde nos va a avivar, nos va a dar ese fuego otra vez, ese ánimo, ese fuego consumidor que solo Él puede dar. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Y por último, mire el 81, y pudiéramos ver más versículos ahí mismo. Dice: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. En la presencia de Dios somos avivados, somos animados, nuestros ojos son aclarados para ver las maravillas de Jehová. Pero tenemos que estar en su presencia. Pastor, no tengo ganas, estoy desanimado. Está bien, tienes dos opciones. Te puedes quedar en esa cueva donde hay desánimo, desaliento, donde tu problema es un monstruo que no tiene solución, o puedes venir delante de aquel Dios que todo lo puede, que te ama y que desea restaurarte. Cierto. Y decirle: Señor, aquí estoy. No entiendo, la verdad hasta ni creo, Dios, que puedas, pero aquí estoy, ayúdame. Y queridos hermanos, tenemos un gran Dios. Cierto. El pastor Daniel Garlick, el evangelista Garlick, ya falleció. Yo lo conocí cuando era un niño, no lo conocí así de personas, como que sí llegué a entablar conversaciones. Yo siempre fui, cuando yo crucé palabra con él, era niño y joven, nunca de adulto. Me acuerdo de haber conversado con él, pero me acuerdo de las conferencias cuando él predicaba, ¿verdad? Y muy usualmente él cantaba un pequeño corito, ¿verdad? Y el corito solamente decía: Él puede, yo sé que Él puede. Y era muy sencillo, eso es todo lo que decía el corito. Pero ¿sabe algo? Él puede. Él puede. How? I don't know. That's not my job. Todo mi trabajo simplemente es estar en la presencia de Él. Amén. Pero hacemos la mata. ¿Cómo lo vamos a ver? Pero ¿cómo si pasa esto y esto? Y está bien, hay cosas que tenemos que planear, es cierto. Pero en esos problemas donde no podemos, aunque usted planee, ¿qué va a hacer? Muchos de ustedes que están aquí, que estuvieron a un familiar en el hospital en estos tiempos, que no podían ni visitarlo. No podías ni estar en el cuarto ahí con él. ¿Qué hacías? ¿Qué podías hacer? Estar en la presencia de Dios. Ahí está conmigo. Tarde o temprano todos vamos a estar enfrentando esa cueva. Y podemos hasta entrar, pero no nos tenemos que quedar ahí. Pero es nuestra decisión. Dios nos ama y Él nos va a buscar y nos va a cuidar, porque Él nos quiere mostrar y recordar quién Él es. Amén. Cierto. Para eventualmente restaurarnos en su camino que Él ha trazado para nosotros. Yep. El problema está en nuestra decisión. O me quedo en mi fiesta de lástima y me muero en esa cueva, amargado, desanimado, deprimido, enojado con Dios y con la sociedad. O le digo: Señor, no sé cómo voy a llegar a donde estaba antes, pero mientras tanto me voy a poner en tu presencia. Voy a leer este libro sin ganas o con ganas. Voy a ir a la iglesia con ganas o sin ganas, y voy a orar con ganas o sin ganas, pero me voy a rendir a tu presencia. Aquí está. Eso es lo que Dios desea. Es lo que Dios nos pide. Pero la pregunta es: ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar, por favor. Ojos cerrados, designados. Mi Dios Padre celestial, gracias te damos por lo grande que tú eres, por la bendición que tenemos, Señor, de tener un Dios grande como tú, en el cual podemos venir y clamar a Él. Oh, mi Dios, ayúdanos. Nos humillamos delante de ti,
Yo no sé, Señor, las personas, tal vez haya hermanos en este cuarto que dice, pastor, ahorita yo ando, por la gracia de Dios, estoy bien, estoy animado, estoy en un buen estado espiritual. Qué bueno. Pero algún día esa cueva te va a llamar y te va a tratar de persuadir. Porque algo va a pasar que nos va a hacer tambalear, que va a movernos ese piso donde estamos parados. A lo mejor estás en la cueva ahorita. Dios está hablando. No tienes que quedarte ahí. Él te ama, te está buscando y te está recordando la grandeza de su poder. Solamente hay que rendirnos ante Él, delante de su presencia, para que nos lleve a una restauración total. Porque así trabaja nuestro gran Dios. O a lo mejor habrá alguien, a lo mejor no en este cuarto, pero a lo mejor alguien que verá la predicación. Llevas años en una cueva, y esa cueva de depresión, de ansiedad, de amargura te ha llevado a vicios, drogadicción, alcoholismo, has perdido a tu familia, has perdido muchas cosas. Aún así, si sigues vivo y hay aire en tus pulmones en esta tarde, Dios te ama todavía y aún te puede restaurar, aunque estés en lo más profundo de esa oscura cueva. Dios te puede sacar a la luz. Pero no abuses de su gracia y no ignores su luz. Ven a Él. Señor, ten misericordia de nosotros. Todo esto lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, lo cantamos al principio. Ya tenemos la victoria. Amén. A veces es difícil, ¿no? A veces es difícil ver la victoria. Hay una historia, no sé si es verídica, la he escuchado tantas veces que me la sé más o menos, pero no puedo yo contársela como una historia verídica. Déjenme, lo voy a corroborar, a ver si es cierto. Voy a informarme, y si es verídica yo se los informo, y si alguien la inventó, pues como quieras con la historia. Pero cuentan que cuando en la época de, me parece que era Napoleón, el conquistador, ¿verdad? Era francés, ¿no? Napoleón. Que estaban un día en una de sus batallas, ¿verdad? Y estaban peleando y el ejército enemigo los estaba ganando, vamos. Los estaban derrotando, ya habían matado a varios y estaban pues echándolos para atrás. Y Napoleón llama, ¿verdad? En aquellos tiempos tenían a uno que tocaba del toque ¿verdad? De la trompeta, yo qué sé, y tocaban para avanzar, eran como señales. Entonces le llaman a este muchacho, ¿verdad? De la trompeta y le dice, toca para retroceder, toca la huida, diles que retrocedan, dice, toca para retroceder. Y el muchacho lo ve y le dice, capitán, nunca me enseñaron eso. Y le dice, pues toca algo. Y empieza a tocar. Y dice la historia que empieza a tocar para avanzar, porque fue lo único que le habían enseñado. Porque la mentalidad de Napoleón supuestamente era así, que era para adelante siempre. Y el muchacho empieza a tocar, ¿verdad? ¡Avance! Y todos los soldados que estaban allá recibiendo los golpes, cuando escucharon eso, dijeron, ya vienen los refuerzos, por eso nos están diciendo que avancemos. Y su espíritu revivió y empezaron a avanzar. Y los otros, cuando escucharon el mismo toque de avance, dijeron, ¡híjole! Llegaron los refuerzos, ¡vámonos! Y ganaron esa batalla. Porque había un muchacho que no sabía tocar el toque de retroceso, la huida. Nomás se sabía para adelante. Es una buena historia, ¿no? Ojalá que sea verdad. Pero si no es verdad, así deberíamos ser los cristianos. No deberíamos tener reversa, aunque se escuche feo. Solo para adelante. Porque tenemos ya la victoria. Porque tenemos ya un gran Dios. No es un tal vez, no es un a lo mejor, no, ya está. Pudiéramos hablar mucho de ese tema, la verdad es que tenemos un gran Dios. ¿Qué más le puedo decir?
Un tremendo Dios, nada lo toma desapercibido a Dios. Cuando aquel israelita volteó y vio a Faraón y dijo, ¡ay, viene Faraón, ¿qué hacemos? Yo ya sabía qué iba a hacer. Por eso cuando usted lee la historia y Moisés dice, Señor, y Dios le dice nomás, usa tu vara, ya te dije. Ahí está la vara, la misma vara que la aventaste, que hizo víbora y se comió la otra, esa misma, bueno, ponla en el mar. Y va Moisés y lo hace, y Dios, o sea, porque Dios ya sabía que venía Faraón, ya sabía que iba a ser Dios, no lo tomó desapercibido. El año 2020, ¿usted cree que Dios lo agarró como, hijo, caray, ¿qué pasó aquí? También que los dejé en el 2019, ¿ahora qué hicieron? No, el Señor ya sabía el escándalo, ya sabía todo lo que se venía, ya sabía toda la situación que se venía, porque Él es Dios, Él nunca deja de ser Dios. Amén. Tenemos un gran Dios, hermanos. Y qué bendición. Pero bueno, jueves 6:30, si usted puede venir, venga, hermanos. Si de verdad, si usted puede venir, venga, no se lo pierda, hermanos. Tenemos una gran bendición también el jueves. Yo soy de la convicción de que un mensaje puede cambiar la vida de alguien. Y a veces, de verdad, no sé si fue en ese tiempo, no me acuerdo, pero había un pastor que decía, y los que no vinieron, se la perdieron, decían todos. Y sinceramente así es. Los que no vinieron se la pierden. No porque, el pastor, no, por lo que Dios nos ha dado y por lo que Dios nos quiere dar. Pero bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a cantar y vamos a quedar bien acá, vamos a cantar y vamos a orar para que ahora se toque. Muchos no lo sabemos, vamos a cantar el himno número 468, regocíjate en Él. Y otra vez si ahorita ya aprendió. ¿No? Sí, ¿verdad? Y ahí va. Ahí está. Bueno, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dios siempre obra en sincero amor cuando prueba a su siervo al hacerle mejor. Da gracias durante la dificultad. En sombras hosanas dará. Regocíjate en Él, es justo y verdad. Mi camino conoce, soy su propiedad. Mas me probará, me limpiará. Ahora igual saldré. Gracias, hermanos, a todos los que nos ven a través de el internet. Esta predicación va a estar en unas cuantas horas en nuestro canal de YouTube. Hermanos, la ofrenda también está ahí a la salida. No se olvide de eso. Vamos a orar para quedar despedidos. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en este día por la vida y la salvación que nos has dado. Gracias por lo bueno y misericordioso que eres con nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder no solamente haber escuchado este mensaje, sino a ponerlo en práctica, Señor. Bendice a mis hermanos, danos una buena semana, Señor. Despídenos con bien y ayúdanos a estar aquí la próxima vez que las puertas se abran, Señor. Despídenos con tu bendición. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Muchas gracias. Dios los bendiga.